Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor viene con su palabra, como siempre, a ayudarnos y a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestra jornada, especialmente del día de hoy. Para que el Señor pueda fructificar en nosotros, debemos escuchar su voz. Y por eso hoy el Señor nos regala el poder contemplar esta palabra del Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 16 al 21. Es algo corto, es continuación del que habíamos escuchado en el día de ayer y lleva por título Jesús se reúne con sus discípulos caminando sobre el mar. Eso según la Biblia de Jerusalén. Y bueno, hoy este texto parece un poco extraño, o sea, en el sentido de que Jesús como tal solamente dice, soy yo, no temáis. Y es interesante, por eso es bueno escucharlo. Vamos a releerlo un poco para que entendamos, porque es breve, pero tiene signos importantes para nuestra vida. Dice el texto, al atardecer de que del día de la repartición de los panes. Acuérdense que Jesús ha hecho la multiplicación de los panes. Entonces, al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra de Dios. Es aquí donde quiero poder, según lo que el Espíritu nos conceda, comprender cómo el Señor actúa en nuestra oscuridad, actúa en medio de la tormenta. Los discípulos van en la barca como lo normal. Terminaron de hacer la misión aquí, se van a dirigir al otro lado y cogen su barca y se van. Listo, lo normal. Pero dentro del proceso dice el texto que estaba haciendo una brisa, o sea, estaba un fuerte viento, estaba soplando y el mar comenzó a encresparse. En la escritura nosotros podemos ver el mar como un signo de la muerte, porque en el fondo, cuando se dan estas situaciones, lo más seguro es voltearse, perder la vida. Acuérdense también, aquellos que han podido estar en un bautismo conmigo, les he explicado que el mar también significó para el pueblo de Israel en muchas ocasiones la muerte, porque enfrentaban a otros pueblos y siempre les iba mal cuando era en el agua. Entonces, el mar significa eso en este acontecimiento, en este momento, lo que es la muerte. Significa la oscuridad, las tinieblas, en las situaciones de temor, de miedo, de sufrimiento, de dolor. Podemos decir lo que estamos viviendo ahora. Muchas personas tienen miedo como que si fuese el fin del mundo, digámoslo así, una cosa, o sea, porque es que vivimos como atemorizados y claro, eso es lo que han estado haciendo prácticamente los medios de comunicación, los gobiernos, atemorizando en vez de dar una confianza. Entonces, en medio de esta dificultad de salud, porque es una cuestión de salud que se une con la dificultad económica, porque mucha gente está sufriendo porque no tienen en qué trabajar, no tienen cómo conseguir dinero, situación de inseguridad, porque frente a esto muchos recurren a la violencia, que no debería ser, pero optan por ese medio también. En fin, hay tantas cosas y en medio de tantas cosas, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, tanta necesidad, aparece el Señor. Y aparece el Señor no como que salió de la nada. Dice el texto algo que me parece que es muy interesante tener en cuenta. Y es que cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Me llama a mí la atención esto porque ahorita me puse como a ver un mapa donde estaba el lago, porque es un lago, ahí hablan del mar, pero en el fondo es un lago lo que presenta, sino que cuando uno ve ya es una cosa muy grande y por eso las distancias se alargan un poco. Y me llama la atención porque dice que ven a Jesús que se va acercando. Voy a poner aquí un ejemplo para que me entiendan. O sea, Jesús en su humanidad, digámoslo así de esta manera, hace cosas normales. Si los discípulos salen en la barca, en medio de la oscuridad y todo eso, obviamente no se ve nada. Vayamos a lo humano. Para que los discípulos pudiesen ver a Jesús, Jesús obviamente no salió una hora después, media hora después. ¿Por qué? Porque no los iba a alcanzar. Humanamente hablando, no los alcanzaba, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús seguramente iba detrás de ellos y que no lo habían visto, alguna cosa por el estilo. O sea, hagamos esa imagen. O sea, no vamos a inventarnos nada, simplemente tratemos de meternos en el texto y es a lo que se le llama una contemplación. Hagamos de cuenta que estamos en ese momento en la barca con los discípulos y Jesús va atrás, en pocas palabras, porque los discípulos han seguido y él se queda un poco atrás y va detrás. O sea, como ir viendo no cómo sufren, sino ir acompañando a sus discípulos. Jesús no abandona a sus discípulos, no los deja solos. El Señor nunca nos ha dejado solos, siempre ha estado allí y viene ahí con nosotros. Ciertamente cuando estamos en mucha dificultad, cuando en pocas palabras, porque creo que ahí faltaría como decir y clamaron al Señor, ¿cierto? Porque en el fondo otros textos hablarán acerca de eso. Entonces ahí es cuando el Señor dice, soy yo, no temáis. Pero se asustan porque creen que es un fantasma, porque se viene caminando por el agua. O sea, después de tanta distancia, porque la distancia ciertamente es una larga distancia. Y es interesante, queridos hermanos, ver cómo el Señor en medio de la tempestad, que es lo importante aquí, en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias que a veces no tienen sentido, Jesús aparece. Y no simplemente porque apareció, sino porque siempre ha estado allí. Es cuestión de saber abrir los ojos. Es cuestión de pedirle al Señor poder verlo, poder contemplar sus obras, poder verlo actuar en nuestra vida, porque el Señor está ahí con nosotros. Somos nosotros que estamos ciegos por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de amor, porque nos cuesta verdaderamente una vida de oración, de intimidad con el Señor. Y por eso a veces no vemos al Señor en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. Y hoy el Señor nos concede esta palabra que es maravillosa. Es una palabra de aliento para nuestros tiempos. Esto de la pandemia, del COVID, el Señor te dice, ánimo, soy yo, estoy aquí. No se trata de un fideísmo que a veces muchas personas religiosas viven de esta manera. No, como yo creo en Dios, yo voy a misa todos los días, yo hago mi rosario, yo puedo salir a la calle sin cuidarme, sin tapaboca, porque no me va a pasar nada. Eso es fideísmo. Se le olvida que con eso estamos tentando a Dios. Recordemos el pasaje donde el demonio le dice a Jesús, tírate, porque tus ángeles te van a recoger. ¿Qué le dice Jesús? Que en el fondo eso era tentar a ¿quién? A Dios. Y es lo que muchos que se llaman católicos, cristianos, religiosos, llámelo como quiera llamarlo, están haciendo en este tiempo. Es hacerle como, Señor, tú que eres grande, cuídame, en pocas palabras. Y resulta que no. El Señor nos da la gracia, nos ayuda, nos acompaña. Hay que confiar ciertamente. Hay que poner nuestra esperanza en Dios porque el Señor hoy nos lo confirma. Y Él en medio de la tormenta estará y nos ayudará. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Que no crees en el virus, no importa.
pongamos de nuestra parte. Hay otras personas que sí creen, vamos a cuidar a los demás, a los que están pensando de esa manera. Pero con nuestra palabra, nuestra vida, nuestras acciones, debemos mostrar que Cristo siempre está conmigo, que me acompaña. Pongo ese ejemplo, pero cada uno tendrá su dificultad, su problema, su enfermedad. Pero allí está el Señor. Hay que abrirnos en la confianza para que sea Él quien pueda hacer su obra y pueda iluminarnos, porque en el fondo, en medio de esa oscuridad, ¿cómo iban a ver a Jesús? Algo había para poderlo ver. Y cuando menos pensaron, llegaron los discípulos ¿a dónde? A Cafarnaúm, que era a donde se dirigían en pocas palabras, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Sin pensarlo, llegaron porque estaba Jesús y no se dieron cuenta. O sea, cuando menos creamos, queridos hermanos, el Señor nos ayuda a resolver lo que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque es cuestión de esperanza, de confiar y saber que el Señor lleva todas las obras. Que el Señor les bendiga, les guarde, les protege, les acompañe siempre en este sábado en el cual celebramos en honor a la Santísima Virgen María. El Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.